Sim. E se tuviera um fármaco que me matasse positivo e negativo, era amplo espectro. Entenderam? Sim? Então, a classificação pode ser segundo o espectro, pode ser segundo su efeito ou ação, e aí uma outra classificação segundo sua estrutura química. Aí entra beta-lactâmicos, macrólidos, a qual família farmacológica ele pertence. Beleza? E em relação a seu sítio de ação, existem antibióticos que me destruem a bactéria ou evitam que a bactéria forme sua parede celular. Outros atuam no núcleo, outros atuam na membrana, e isso eu vou explicar um pouco mais adelante. Hasta ahorita, ¿tiene alguma dúvida? ¿No? ¿Tiene duda? Según el espectro. Según el espectro. Segundo o espectro, se é amplo espectro ou espectro reduzido. Si es que mata ambas, negativas y positivas. Isso. Outra coisa importante era saber que eu tenho que dar um fármaco a um paciente que há uma dose adequada, há uma dose tóxica e há uma dose letal. Se há, por exemplo, que utilizar uma amoxicilina em el paciente, o máximo que vou usar é 1 gramo a cada 8 horas. Se eu tenho que dar 1 gramo, ou seja, 2 gramos a cada 8 horas, estou dando por demais ao paciente. E para não produzir dano, o que ele vai fazer? Buscar um outro fármaco. Diga, doutor. Ahorita le voy a hablar, por ejemplo, en relación a las patologías, y ahí entramos en eso, le voy a decir, este me mata positivo y negativo, lo vas a usar así, así, así. ¿Ok? Sí. Solo positivo ou solo negativo, ou solo algumas positivas ou solo algumas negativas. ¿Está bien? Doctor, un gramo el máximo de amoxicilina por 8 horas, ¿por cuántos días el máximo? Le puedes dar de 7 a 10 días, pero si usted me da más de 10 días, va a producir diarrea en el paciente. Entonces, yo particularmente, está en la literatura, está en el prospecto y en la bula, puedes utilizar, pero yo no uso. Si tengo que dar una amoxicilina a full dosis, le voy a producir daño. Entonces voy a otro fármaco que es menos dañino para la situación que yo necesito. Bienvenidos a su fiesta. Primeiro, como eu sou de grupo favorito, vou começar com os beta-lactâmicos. Isso aí. Comecei com beta-lactâmico e cozinhei lá. Não vê? Esses fármacos se subclassificam. Beta-lactâmicos é da família Master. E eles estão classificados. Estão subclassificados em penicilinas, cefalosporinas e carbapenémicos. Doutora, aqui, por exemplo, está cefacloro, não é cefacloro. Aqui está imipenem, é outro que ele passei. Isso é trampa para agarrar os que compram sua tábua e a ética. Não sou caso, que você que está estudando por si acaso. É outros que não vêm na minha classe. Essas três famílias têm o mesmo mecanismo de ação. Quando falava de Wine, qual era o mecanismo de ação? Bloquear a fotossíntese 2, em consequência, bloqueava a síntese de prostaglandina. Qual é o mecanismo de ação dessas três famílias? Destruir ou inibir a parede bacteriana. Automaticamente afeta a permeabilidade e essas células se muerem porque não há uma parede para decidir o que entra e o que sai. Se você me haga esse resumo, mecanismo de ação, é o mesmo para cá, aqui e aqui. Me entenderam? Parece mais fácil, mas é muito mais fácil para o outro doce.
porque usted debe juntar todos estos y el mecanismo de acción va a ser el mismo. ¿Está bien? Donde actúa y en el mismo lugar. Mucho más práctico para soltarlo. ¿Me entendieron? Inhibe la síntesis de pared de la membrana celular, la membrana bacteriana. Ahorita vamos a entrar en eso. Lo que quiero que entiendan en ese día de hoy es que las penicilinas también tienen su subclasificación. Beta-lactámicos, que se dividen en 3, y las penicilinas también se subclasifican. En 1940, Mober estaba investigando ciertas infecciones. Y parece que al investigar ciertas infecciones se quedó un poco triste porque no conseguía encontrar el tratamiento para matar ciertas bacterias. Entonces, una gota de lágrima se cayó de sus ojos y se cayó en la caja Petri. ¿Saben qué es caja Petri? Esa cosita que hacemos para ver muestras de cultivo, estaba haciendo. Y él estaba tan triste y salió de vacaciones. Fue pasear, salió de vacaciones por el mundo. Y cuando volvió, algo había crecido en esa caja Petri. Y era justamente un producto que era capaz de matar ciertas bacterias. A ese producto se nombró de penicilina. Les voy a mandar el video de la historia de la penicilina. ¿Le pregunto en el examen? No. Pero por ahí usted quiera conocer un poco sobre farmacología y un poco sobre medicina y el principal fármaco utilizado en 1940, por ahí lo va a necesitar. El suceso del descubrimiento de penicilina fue tan grande que todo el mundo empezó a utilizar fármacos de esa línea para todo tipo de cosas y todo el mundo empezó a investigar. El problema es que le pusieron fármacos de ese sentido, de esa línea, en alimentos para nosotros, en animales, en seres humanos, lo fumigaban en plantaciones y al hacer esto empieza a desarrollar resistencias. Entonces algunas bacterias eran muertas y la otra no por causa de una mala utilización. ¿Entendieron? ¿Entendieron, Víctor? Digo y repetir, ¿ya? Por la mala utilización, ¿ok? Entonces de las penicilinas hay el primer grupo que son penicilinas naturales. De esas penicilinas naturales, digamos que otro docente le diga que hay una subclasificación en penicilinas naturales vía oral y penicilinas naturales que se pinchan. No me importa eso, no perca su tiempo. Porque la única penicilina natural es la penicilina B. Y esa penicilina nunca la vas a usar, porque ella es para vía oral, pero se destruye con el ácido clorhídrico. ¿Para qué le voy a hacer perder tiempo con eso? Voy a dar a la basura y vamos a las penicilinas que son importantes. ¿Está bien? Hay 3 penicilinas naturales y las 3 vienen en presentación de frasco, ampolla. Las 3 son para uso parenteral, para poner en pareja. Doctor, ¿de cuánto viene la penicilina procaínica? No me interesa. ¿Por qué? La penicilina procaínica es una penicilina fantástica para utilizar. Ella solo va a pinchar intramuscular. El problema de esa penicilina es que tienes que poner al paciente a cada 15 o a cada 18 horas. Y le das por 7 a 10 días. Entonces, si le vas a poner una penicilina a cada 15 o 18 horas por un tiempo de 7 a 10 días, significa que no te conviene utilizar esa penicilina, porque automáticamente lo que va a pasar es que esa penicilina va a estar pinchando, y el pulmón del paciente va a producir una necrosis y va a estar muriendo ese fármaco. ¿Me entendieron? La parte buena de ella es que es una penicilina que no produce dolor. De las 3 penicilinas que ven, es la única que tiene aspectos anestésicos. ¿Me entendieron? La procaínica. Sí, la procaínica. ¿Cuál es el efecto? Tengo que dar a cada 15 a 18 horas. La ventaja es que no produce dolor. ¿Entendieron? Doctor, ¿y por qué la puse ahí? Segunda penicilina es la penicilina soja, también conocida como penicilina cristaliza.
Recibe esse nome, dessa penicilina, porque ao poner em contato com ela água, como são frascos com ampolhas, tienes que diluir. Ao poner essa penicilina em contato com água, ela se dilui por completo. Os cristais que tiene são homogêneos, se mesclam com água e se queda como se fosse solamente el líquido. Entenderam? Sim? Alguém não entendeu isso? Vamos. A penicilina sódica, ela é mais cristalina que as demais. É uma penicilina hecha com um material que se mescla completamente com a água. Então, se já viram alguma penicilina uma vez, sabe que ela é espessa. Mas a penicilina sódica lo dilui em água e vai ser como se tivesse solamente a água. ¿Me entenderam agora? Por este motivo, esta é a única penicilina que me vas a poner en menos. ¿Entendieron? Dígalo, Fábio. El tema de la medicina potásica. La misma cosa. ¿Ya? ¿Ya? Y casi no la vas a utilizar también, lo utilizas en combinaciones, solo eso. ¿Okay? La otra penicilina que quizá alguna vez escucharon hablar de la vida es la penicilina benzalgina. Las tres penicilinas comparten la misma situación. Ellas no vienen en miligramo o en ml, vienen en unidades internacionales. 1.200.000, creo. Eso. Y 2.400.000. Bien. La penicilina benzatínica la vas a encontrar en presentación de 1.200.000 unidades internacionales y de 2.400.000 unidades internacionales. Acá en Bolivia son las dos presentaciones que la utilizamos de penicilina benzatina. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna característica importante de ellos? Sí, y esa es la más importante porque le poner en el bumbum, boliviano sabe que es bumbum, ¿no? Nada, glúteo, ¿ya? ¿Por qué en el glúteo? Porque no le ponga en muslo, en deltoide, tampoco en muslo por nada en el mundo, no va a tener problema. Al poner esa penicilina, cualquier una de las dos, ella entra en contacto con su cuerpo, le aplica, tarda más o menos 18 horas para empezar a hacer el efecto y se queda disponible en el paciente de 18 hasta 45 días. Entonces, por ese motivo, si tengo un paciente con faringoamidalitis, una única pinchada de penicilina es suficiente. Si tengo un paciente con una otitis, sinusitis o cualquier infección básica, una pinchada es totalmente suficiente porque se queda disponible en el cuerpo por 18 hasta 45 días. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ahí está. Y cuando dan una por semana o 3 semanas. Ahí es otro caso. Ahí es, sí, yo te explico. También he escuchado otitis. Fiebre reumática tenés que usar incluso por años. ¿Ya? No, le decía que siempre he escuchado el efecto que hacen los antibióticos cuando la persona quiere ingerir, por decir, bebidas Bien, alcohólicas. Si bien. se pierde el efecto. Sí. No es bien que se pierda el efecto, o sea, se pierde, porque funciona así. Le das un fármaco, entra, el hígado tiene que metabolizarlo, y ahí el tiempo que ele está disponible. Le va a dar la segunda dosis y va. Le da la tercera dosis y va. Si por si acaso, la dice de chupa, esto no se va a metabolizar. Entonces, durante ese periodo, usted tiene una subdosificación. Tu cuerpo va a estar expuesto a esa bacteria y la bacteria va a poder hacer resistencia. ¿Entendieron? Entonces, si conocí algún borrachito y va a tomar una penicilina, mínimo 18 días sin cachaza. ¿Ya? No le demos. ¿Ya? El ideal es no tomar nunca. ¿Eh? Siempre. ¿Entendieron eso? Entonces, la procaína es intramuscular y la penicilina es intramuscular y sódica es endovenosa. Sí, la única que es endovenoso es sódico. Doutor, ter avançado o infecto
con el doctor Castelo y con la doctora Daisy, o estaba leyendo, haciendo un trabajo, y me hablaba algo sobre sífilis. Bien, la sífilis tiene una sífilis primaria, secundaria y terciaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La primaria es dosis única de penicilina benzatina. Dosis única, una pinchada intramuscular, listo. ¿De cuándo? La literatura te dice dale 1.200.000. ¿Qué te aconsejo? Dale una de 2.400.000. Dale full la para ahí. Doutor, e que passa se tem sífilis secundária? 1, 2, 3. Uma por semana por 3 semanas. De 2.400. 2.400.000. ¿Cada cuánto, doctor? ¿Tres? Uno por semana, durante 3 semanas. ¿Ya? Si la mamá tenga sífilis y tiene el bebé, posiblemente ese bebé tenga neurosífilis o sífilis congénita. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le hace con el bebé? Le va a estar pinchando, bum tiene el pobrecito. ¿Le va a estar pinchando intramuscular? No, le va a dar endovenoso. O sea, hay que hacer la fórmula, por si acaso. Entonces le da una dosis a cada 6 horas por 10 a 14 días. En sífilis terciária ou sífilis congênita é penicilina sódica endovenoso, uma pinchada a cada 6 horas durante 10 a 14 dias. Neurosífilis ou sífilis congênita, o tratamento é a base de penicilina sódica. Não le vas a dar penicilina benzatínica, porque primeiro não tem bumbum para pinchar-se al niño, al neonato, recién nacido, e outro, quando nasce, quando tens um paciente grave, estás internado. E se o paciente está internado, aqui ele vai estar pinchando se não tem com acesso venoso. Me entenderam isso? Sim? 10 a 14 dias. Doutor, não vai matar as bactérias? Não me importa as bactérias normais, porque se não hago isso, o paciente se vai morrer. Mas a cantidade seria para a penicilina sódica. Sódica, isso. A sódica é a cada 6 horas. Doctor, normalmente he visto que se la combina con Dexa igual. Pierde el efecto, baja la edad. ¿Se acuerda que le decía de bactericida que bactericida? No hay ningún problema. Si le das una dosis, pero si le das por mucho, le va a deprimir el sistema inmunológico del paciente. ¿Está bien? Si lo asocia a una sola dosis, no hay problema. ¿Ok? Pero el neurosífilis no va a entrar ahí. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? Doctor, ¿qué pasa? Diga, doctor. Una consulta, doctora. Entonces, tanto en la secundaria como en la tercera se utiliza la sódica. No, secundaria, benzatínica. Una por semana, por 3 semanas. Y la terciaria, que es la neurosífilis o la sífilis congénita, sódica. ¿Por qué sódica? Porque tiene que ser grave, es grave el cuadro, tiene que ser endovenoso y lo va a internar el paciente. Entonces, ¿para qué le va a pinchar el bumbum? Se va a estar ahí. ¿Está bien? Doctor, mi paciente está con gonorrea, ¿qué hago? Una pinchada. ¿Con cuál? Ya. ¿Saben qué es conjuntivitis gonocócica? Que la mamá pasó para el bebé en el canal de parto. ¿Sí? ¿Qué le das? Sódica. Sódica. ¿Por qué sódica? Porque es internamiento ahí. Porque si el bebé está internado, puede pasar endovenoso. Y otra cosa, es grave, el paciente puede quedarse ciego. ¿Entendieron eso? Eso es lo que quiero que entiendan, critério médico. ¿Por qué A? ¿Por qué B? Porque vamos a tener 50.000 opciones para utilizar. ¿Está bien? Penicilina benzatínica, sódica y procaínica. Le dije que la procaínica no lo vamos a usar, ¿por qué motivo? Porque es oral y la uso No, la B oral. Porque tiene Es Pinchar a intramuscular. cada 15 a 18 15, horas, 18. porque conviene. Pues bien, entonces lo que hicieron en Bolivia es hacer una penicilina especial. Tiene su nombre de Triapen. Eu não achei a dosagem não, só que entra muscular. Calma. Triapen o Terbosil, por ejemplo. Son las dos empresas que yo conozco que hacen esa penicilina. Doctor, en Brasil, ¿hay? No.
Pode levar de contrabando? Tampouco. O Interpol te vai buscar. A ventaja dessa penicilina. Ela tem sua composição: penicilina, benzatínica, tem penicilina. Essa, sempre que vemos assim, por si acaso, PNC é a abreviação de penicilina, ok? Não lo vai escrever em su receita do paciente. Isso só para quem quer, por si acaso. Penicilina, procaína. E penicilina, PNC, sódica. Sódica ou cristalina. ¿Ya? Esta é a composição da triapé. ¿Vos viste bien cuánto era la presentación que venía? Solo sabía que era intramuscular. No tenía ningún número escrito ahí. Nada. Tiene 6,5 Una dice 12, 6, 6. Y la otra 6, 3, 3. Eso debería haber dicho en eso que estaba viendo. 12, 6, 6 o 6, 3, 3. Y cuando te das un poquito de cuenta, ese 6 significa 600.000 unidades internacionales. 600.000. 1.200.000 unidades internacionales. Esta, 300.000 unidades internacionales. Y esta, 600.000 unidades internacionais. Doutor, sigo sem entender. Sim. É porque na penicilina 1266 tem 12, 6, 6. E na penicilina 633, 6, 3, 3. Em outras palavras, a penicilina fuerte, a termocil fuerte, tem 1.200.000 de penicilina benzatínica, 600.000 de sódica y 600.000 de procaínica. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Solamente baja su dosis. ¿Ah? Cambia la dosificación. No, la dosis es la misma. Porque si yo sumo este más este, da 2.400.000. Pero es una combinación. Eso, y eso somado todo mundo da 1.200.000. O sea, la 633 o la Para 1266, no, eso nunca me lo dije en farmacología, esa es la peor cosa que uno puede cometer. Esto es la combinación de las 3 penicilinas en un mismo frasco para pinchar solo intramuscular. Y usted me va a decir, pero ¿para qué? Me hicieron eso si yo ya tenía la benzatínica. Es porque tenés un paciente y le pinchas la penicilina sódica intramuscular. La sódica intramuscular. Él empieza a hacer efecto después de las 2 horas, después de 2 horas que usted administra. Y ella va a bajar su efecto después de 4 a 6 horas. Entonces, en este momento, le aplicando las 3 juntas, el tiempo que la procaínica tarda para empezar a hacer efecto, que es más o menos a las 6 horas, y se queda por 15 a 18 horas. ¿Qué empieza a funcionar con 18 horas? La benzatínica. ¿Entendieron? ¿Quieres que tu paciente mejore más rápido? Pincharle con una 633 o 1266. ¿Entendieron? Le combinar las 3 penicilinas, tiene un efecto mucho más rápido y tiene segunda ventaja. ¿Alguien ya tomó una pinchada con penicilina? Solo que recibió esa pinchada sabe lo que es. Duele. Hermoso ese dolor, ¿no? Que uno quiere llorar y no consigue caminar por las 3 horas. Esto es porque la penicilina benzatínica es espesa y ella no se diluye, ela se transforma en algo medio pastoso, no se diluye muy bien con agua para pinchar. Y ahí, por ejemplo, es la presentación do Brasil. Y si yo pongo sódica, ¿qué hace la sódica? Se diluye 100%, va a ser menos espeso, ¿entendieron?
Y si le pongo la procaínica, no duele. Entonces tengo menor dolor y menor posibilidad de trancar la aguja, porque solo quien manipuló una penicilina sabe que un error que va a trancar esa aguja, la penicilina se cristaliza en la punta de la aguja y usted no consigue pinchar al paciente de ninguna forma, tiene que sacar y volver a meter. Ahí en caso de hoy sería la misma lógica que la penicilina. Sale lo mismo, ¿ya? A la única diferencia es que acaba el efecto de la procaínica, acaba el efecto de la sódica, pero te vas a continuar la 1.200.000 de benzatínica. Solo eso, ¿entiendes? Si usted pinchase netamente la benzatínica, por los 18 días iba a quedar 2.400.000. Entonces la sódica igual se puede poner intramuscular. Poder sí, pero imagina, a cada 6 horas la pinchada en el común no le va a gustar al paciente. Creo que es la composición completa de las tres, ¿no? Sí, ¿ya? ¿Entendieron eso, doctores? Doctor, entonces, por ejemplo, si uno inyecta a las 12, 6 a las 3, quiere decir que el efecto va a durar las 8 horas. Así. No, va a durar los 45 días. Pero de las 3 penicilinas que me está poniendo, si me pusiste, juntando las 3, dio 2.400.000, 1.200.000 se acaba en 18 horas. Y los otros 1 millón se quedan por hasta 45 días. ¿Entendió? ¿Sí? El tema de cuánto tiempo tarda en hacer efecto. El tema de cuánto tiempo tarda en hacer efecto. ¿De acuerdo? Porque dijo que era 2 horas. Ya. Sódica, aproximadamente 2 horas. Aproximadamente. Y de su efecto en 4 horas. De 4 a 6. Para se quedar más fácil para ustedes, sódica, de 2 horas hasta las 6. Procaínica, de 6 hasta 18. Y benzatínica, de 18 hasta 18 a 45 días. ¿Ok? Entonces vaya por ese número que le va a quedar más fácil. Sódica, hasta 6 horas. Procaínica, de 6 horas hasta las 18. Y la benzatínica, de 18 en adelante. ¿En qué paciente se podría ocupar esa fórmula, doctor? A todos los demás, a cualquier paciente. ¿Entendió? Se Procaínica queda de 6 a 18. Sí. de 15 a 18 horas. ¿En qué paciente de uso penicilina, benzatínica? ¿En qué paciente utilizo triapen? Da igual, no le va a hacer diferencia ninguna. Pero, si tengo un paciente con sífilis secundaria o sífilis primaria, yo prefiero darle la penicilina benzatínica. Doctor, pero vai doler, no importa. Le hubiera podido protección antes. No, es porque no quiero arriscar. Prefiero que tenga full top por full tiempo do que perder ese fármaco. ¿Entendieron? ¿Ya? Una consulta. Entonces, usamos el triapen, ¿nos conviene usar el de 2.400 unidades? Sí, sí. Porque si los otros se acaban, si 1.200 se acaban dentro de las copas. Sí, podría ser eso. ¿Ya? Pero esos criterios, ¿verdad? Critério también. Y hay una cosa que si estás hablando de pediatría, tienes que hacer una forma. Erróneamente, algunos profesionales dicen 633 para niños y 2.400.000 para adultos. Yo particularmente, mi criterio es que eso está mal. Porque si el fármaco tiene una dosis kilopeso para usar en pediatría, no lo puedo cerrar y luego cuidar como se me da la gana. Excepto si el fármaco me dice eso. ¿Por qué? Porque hay un plano terapêutico. No me gusta ser un médico subdosificar o superdosificar. Entonces, aconsejo hacer un cálculo. Te voy a enseñar más adelante. Doctor, el Trapen sí dijo que era intramuscular, ¿no? Sí. ¿Algo más de ahí? Doctor, ese la triapen es la función de las tres, ¿en qué caso no podemos utilizar? Porque entonces... Todos los demás. Todos los demás. Yo por criterio en sífilis le pongo solo penicilina benzatínica. Gonorrea, solo benzatínica. Pero en todos los demás, depende. ¿Ya? La procaínica, ¿cuánto tiempo tarda para ter su efecto? En el cuerpo, Sí. 18 horas y ya desaparece. De 15 a 18 horas. Esto desaparece. Uhum. Y para tener su efecto, como la sódica... 8 horas. 8 horas. ¿Sacaron foto de eso? ¿Consiguen entender? ¿Ya? Y la sódica. Esse gráfico é ¿Qué importante, tiempo hace efecto la essa explicação da 633 é importante, toda é importante. En 2 a 6 horas.
Hace efecto. ¿Y cuánto tiempo Hace se queda? efecto en el 2. Me ayudan. La ¿Ya? cada 4 horas. Dosis única. La benzatínica en 18 horas hace efecto y se queda por 18 ¿Cada horas. cuánto? Se pone, depende, es dosis, hay en dosis únicas y digamos en Dependiendo del caso. Dependiendo del caso. igual, si quieres probar igual es 12. Doctor, puede ser que el tema de los antibióticos, ¿Ah? puede ser que el tema de los antibióticos también mate la bacteria de la proliferación. No, chicos, Puede ser que el tema de los antibióticos también mate la bacteria. va a matar, sí o sí va a matar. ¿Por qué? Porque los antibióticos, como beta-lactámicos, acabam afectando la flora intestinal. ¿Ya? Pasar más el tiempo que debería dar, va a afectar. Si es una amoxicilina, por ejemplo, le da por 7 días, no pasa nada. Pero si le da por 10 o más, va a matar. Eso, Eso que esté empezando el tratamiento y empieza a matar. ahí le das enterogermina o Florestor. Son temas que vamos a avanzar en el segundo parcial. ¿Ya? Doutor, Diapin seria ampulha ou frasco ampulha? Frasco ampolha. Todos eles são frasco ampolha. Que horas tem? 2:53. Semana anterior he pasado uns minutos hablando a ustedes sobre Harry Potter. ¿Assistiram las películas? Deveriam ter estudiado hecho uma tarde, ya. ¿Qué tenía que ver Harry Potter con mi asignatura? ¿Para qué les había hablado eso? A capa de visibilidade. Eso. Y le decía que algunas bacterias producen beta-lactamasa. Esa asa era uma enzima que me destruía beta-lactâmicos. ¿Ya? Uma enzima que destrói beta-lactâmicos. E existe uma outra que é uma tal penicillinasas. Enzima que destrui as penicilinas. Ou amoxicilina é um tipo de penicilina. Está entendendo? Sim? Eu tenho as penicilinas naturais, semissintéticas, e dentro das semissintéticas também inibidoras e ureio. Dentro da semissintética eu tenho variáveis ainda. Entenderam? Doutor, esses são os únicos antibióticos que há no mundo? Não. Esses são os que quero que vocês mandem, porque é Padre Nosso de cada dia de nós outros. Está bem? Que assim uma penicilinação, Rodrigo? Recibir a medicina. Bien. Y si tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una bacteria penicilinasa, ¿le puedo dar cefalosporinas? No. Sí. Si es penicilinasa, sí. La cefalosporina es otra familia. Son beta-lactâmicos, pero de otro grupo. ¿Me entendieron? Combinarlo. No. Fíjense. Sería como la segunda generación. ¿Ah? Sería como la segunda generación. No. Eu tenho beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos existem 3 tipos. Podem ser penicilinas, podem ser cefalosporinas, ou podem ser carbapenetos. Se essa bactéria me produz penicilinasa, ela me vai destruir solamente esse grupo das penicilinas. Não me afeta nem cefalosporina e nem carbapenetos. Como que ya reconoce y no le hace efecto, entonces hay que usar unos más fuertes, ¿sí? Não, esses que são parecidos, mas outro mecanismo de actuar para negar onde vai ser, entenderam? Se a bactéria produz beta-lactamasa, é uma enzima que me destrui todos os beta-lactâmicos, incluso penicilinas, cefalosporinas e carbapenetos, entenderam ou não? Sim? Se essa bactéria produz solo penicilinasa, que destrui? Penicilina. Solo penicilina. Não toquem os demais beta-lactâmicos. Ahora sí. Es muy posible, si el paciente es hipersensible a penicilina, mejor te vas a una otra familia que son los macrólicos. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Penicilinasa y beta-lactamasa. ¿Sí? Dentro
dentro de las penicilinas semisintéticas, las que producimos en un laboratorio, que no son naturales, yo tengo penicilinasa resistente. ¿Qué significa eso? Penicilinasa resistente. ¿Qué resistente a la bacteria? Me puede venir una bacteria que produce penicilinasa, pero esses fármacos son resistentes a esa enzima. Tienen su escudo natural, nem necesita de una capa de invisibilidad. ¿Entendieron? Esos dos fármacos son hermanitos. Hay varios, por si acaso, pero quiero dos. Dicloxa y cloxa. Cariñosamente los llamamos de cloxa y dicloxa. Doutor, ¿no se puede poner así en receta? No. ¿Y por qué yo se puede? Dicloxacilina. La dicloxacilina es un fármaco que hace parte de la familia de las penicilinas, penicilinasas resistentes, penicilinasas resistentes. Son fármacos que yo puedo administrar perfectamente al paciente. ¿Cuál es el problema de ese fármaco? Lo tenés que administrar a cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Penicilina, penicilinasa resistente. Sus ejemplos es la cloxa y la dicloxa. Y lo administrar a cada 6 horas por 7 días. Si le vas a dar esta, viene en tabletas de 500 miligramos. Y le va a dar al total, ¿cuántas tabletas? 28. 28 tabletas. Si a dicloxacilina viene de 500 miligramos en tableta, le das una cada 6 horas por 7 días. Significa que hay 4 tabletas por día. Al total serían 28 en el tratamiento. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Usted tomaría una tableta antibiótico por 7 días a cada 6 horas perfectamente? No. Por irresponsables, porque debería. Y hay pacientes que no, que usted da el tratamiento y me da igual, te abandona el tratamiento y ahí empieza a generar resistencia. Y mira, penicilinasa ya es un tipo de resistencia. Hay que tener cuidado. Doctor, ¿y la tal cloxa? La cloxa viene de 500, no me importa mucho, y viene de 1 gramo. De 500 y de 1 gramo. Si le vas a dar a ese paciente la cloxacilina, ese fármaco le aplicas endovenoso. ¿Y cómo se aplica? Lo mismo del otro. A cada 6 horas por 7 días. Pero también viene comprimido. Viene, pero mejor utilizar la dicloxa do que la cloxa. Entonces, ella solo vas a usar en hospitalar. Dificilmente vas a ver su uso vía oral. ¿Por qué? Porque hay fármacos mejores. Tampoco lo usamos ahí. En suspensión de comprimido, sé con que hay, pero vamos a usar otros. Doctor, si es 1 gramo, ¿por qué sigue siendo durante ese Igual, porque essas bactérias que vão ser matadas, vão ser atendidas por cloxa e dicloxa, que estão na parte de piel del paciente. La utilización de una cloxa o una dicloxa es si usted tiene cualquier infección en piel del paciente. ¿Se acuerda que semana anterior les mostré la cara de un paciente que estaba con Staphylococcus aureus? ¿Sí o no? Sí. Estaba todo dorado su cara. Esto es una infección causada por aureus. Y ese aureus es una de las bacterias que están en la piel de nosotros todo el tiempo y produce penicilinasa. Por eso tu paciente Staphylococcus aureus. Por ejemplo, tu paciente fue a visitar a su amigo para los dos y mirar la película de Barbie. No, Oppenheimer. De Barbie. Y al ir mirar la película de Barbie, uno empujó al otro y pum, se cayó encima del basurero. Al caerse encima del basurero, se hizo un tacho acá en la cabeza. ¿Va a dar antibiótico a ese paciente? Sí. ¿Por qué? Porque quiere prevenir que eso se dé infección. ¿Me entendieron? ¿Qué fármaco le da si es por vía oral? Dicloxacilina. Dicloxa. ¿A cada cuántas horas? Cada
Para 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 7. ¿Cuántas tabletas? 28. Bien. Ahora tu amigo que está con el tacho, lo empujó el otro de la escalera volante porque se quería se vengar y se fracturó el brazo y está con el hueso expuesto. ¿Le vas a hacer ese tratamiento en casa? ¿Qué le das? Cloxacillina. Cloxa. ¿Por cuánto tiempo? La misma cosa, la diferencia es que son 28 frascos ampollas. ¿Me entendieron? También se diluye, ¿ya? ¿Entendieron eso? Paciente fue a hacer un campeonato de moto, un rally, y ahí se cayó en bici antes de llegar al rally y se jaló toda su pierna. ¿Qué le das? Cloxa. ¿Por qué? Porque Se jaló, está todo jalado acá. Hay pierna, pero está todo rayado. porque es Raspado. intrahospitalario. Todo en casa, consigue andar. Dicloxacillina, si está en casa. Cloxacillina, pero si no hay infección, ¿por qué le estás dando? Para prevenir una Para prevenir una infección. Entonces, esos son tratamientos profilácticos. Toda vez que tu paciente se caia, tenga lesión, se cortou, se pinchou com algo, tienes que dar cloxa ou dicloxa. Qualquer um desses é profilático. Qualquer um deles. Pode ser para tratar, ou pode ser profilático. Se o paciente chega com áureos, é tratamento. Se o paciente só se cortou ahorita e quer evitar, é profilático. Entenderam? Sim? Oi? Qualquer um dos Só dois. que um é La única- hospitalar e o outro é em casa. Y ahí es lo que dijo Gustavo Mundo. ¿Puedo dar cloxa para casa? Puedo, pero en la verdad yo no utilizo ni cloxa ni dicloxa. Por la administración también, ¿no? Y estar buscando todo el tiempo. No, a cada 6 horas es un lío. Ahora, tu paciente es víctima de quemadura de segundo o terceiro grado, esse paciente vai estar com full dolor, vai estar internado e necessita full antibiótico. Aí le das cloxacillina endovenoso, 1 gramo a cada 6. ¿Me entendieron? ¿Ya? Quemaduras de segundo o terceiro grado, pensaron en eso. Agora vamos fazer um intervalo de 5 minutos e daqui a pouco volvemos. Desaparece, puede, pasei. ¿Ah? Depende. En cifras, por ejemplo, no era. Depende de la patología. Sí. Bien. Otro ejemplo de fármacos que podemos utilizar en el día a día son los fármacos que ustedes ven ahí en ese momento que dicen ampicilinas de amplio espectro o aminopenicilinas. Ejemplo de aminopenicilinas, por ejemplo, tenemos ahí amoxicilina e ampicilina. Amoxicilina e ampicilina. Ampicilina é um fármaco bem antigo que era eficaz contra bactérias gram-positivo e contra gram-negativo. Por esse motivo, dentro das penicilinas, considera-se amplo espectro a amoxi e a ampicilina. Me entenderam? Lamentavelmente, esse fármaco ia que sua grande resistência, porque ustedes iam à cacerita da esquina e diziam: senhora, dá-me 3 choripã, um pilfru e uma ampicilina para a minha garganta. E lamentavelmente conseguiam comprar.
Entonces, por ese motivo, por no tomar un fármaco adecuadamente, empieza a producir resistencia microbiana. Solo para no perder costumbre, Gustavo. Llego a la farmacia, bota de turno y te digo, dame 3 amoxicilina. ¿Me vende? ¿Vale? Gustavo, no te sé el nombre. Y eso pasa porque en Bolivia compras medicamentos por unidad. Y a veces es bueno, pero por un otro lado, es pésimo si usted no es responsable como cliente, no que como farmacéutico, como cliente de dispensar el medicamento y tomar el medicamento completo. ¿Me entendieron? Si lo tomas por menos de tiempo, subdosificación. Si usted no me toma durante la dosis adecuada, subdosificación. En respuesta de eso, resistencia. ¿Entendieron? Eso hizo con que la ampicilina, por más que haya en presentación de cápsula, no la vas a usar, solo usamos en frasco, ampolla para uso endovenoso, y eso en 2 o 3 hospitales acá de Santa Cruz. Brasil usa mucho ampicilina endovenoso, pero nada ella vía oral. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no se puede mover? No es que no se puede, es que debido a la resistencia, mejor utilizar otro que sea más efectivo. No, a cada 8 horas por 7 días. De 1 gramo. De 1 gramo. A cada 12 por 7. ¿Ok? Cada 8 por 7. É que eu vi uma saída da doutora, deu vontade. Perdón. Não, mentira. Entenderam isso? Sim? Não? Va. La ampicilina é um fármaco fantástico, pero por irresponsabilidade de nós como paciente, já empieza a ter resistência terapêutica. É um fármaco que já não te mata todo como matava antes. Por esse motivo, se tens um paciente com uma infecção para usar um tratamento como este, melhor não lhe dê, porque ele vai produzir dano. Entenderam? Agora, seguimos utilizando a ampicilina? Sim. Em que pacientes? Intra-hospitalar, endovenoso. Em Brasil e Bolívia, seguimos usando. Me entenderam? Por via oral, não. Doutor, e na tal amoxicilina? 24/7, todos os dias da semana, o fármaco mais usado é a penicilina semisintética via oral mais usada no mundo. Esse fármaco viene em tabletas ou cápsulas. Não me importa. Se vas a ter em tableta ou cápsula, ele viene de 500 miligramos de 1 gramo. Doutor, eu he visto que viene de 875. Viene, se você me está dando amoxi mais ácido clavulânico. 875/125. Se é amoxi clavulânico, sim. Não. E se é solo amoxi, separadinho. Em Brasil viene de 850 miligramos, mas aqui não vas pegar isso. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Viene en frasco ampolla amoxicilina? Bien. Viene para uso endovenoso, no viene ponerse endovenoso. Incluso viene para combinado con surfactante endovenoso. Viene en frasco ampolla y viene en suspensión jarabe ou polvo para suspensão, para mim me dá igual os três agora, nessa época, já? Porque quando vou usar tem diferença. Isso lo uso e le vou dar, por exemplo, de 250/5 ml e 500/5 ml. Você me aluna? Você me aluna de fármaco 1? Sim? O que significa 250/5? ¿250 miligramos en 5 ml?
Ya, en cada 5 ml tengo 250 miligramos del fármaco. Por ejemplo, voy a la farmacia, me compro un fármaco que viene de 100 ml y acá me dice 500/5 ml. Significa que a cada 5 ml de este acá, yo tengo el equivalente a 500 miligramos de un fármaco. ¿Entendieron? Estamos haciendo su tabla, eso tiene que estar. Y antibióticos es fundamental. ¿Bien? A próxima folha seria gramo. Gramo. Doctor, Oi. ¿Cuál era el fármaco utilizado para tratamientos de piel? Cloxa e dicloxa. Sí, cloxa e dicloxa. De los que avanzamos hasta ahorita era cloxa y dicloxa. ¿Es mucha cosa? ¿Están consiguiendo acompañar? Sí. Ya se arrancaron el pelo de desesperado y tuvieron que venir a otra clase. Vamos ver en otras presentaciones, no se desesperen con otras presentaciones porque no hay por qué. ¿Ya? Sabiendo eso, estás bien. Ahora, aquí estaba inhibidores de la beta-lactamasa. Y aquí tenía amoxicilina, que ya sabemos, y un tal ácido clavulánico. ¿Qué era el ácido clavulánico? Su capa de invisibilidad. Não é uma capa de invisibilidade, por se acaso. Eu estou dizendo ele, por se acaso, Vitor. Não é uma capa de invisibilidade. Vou tocar na troca, capa de invisibilidade. E aí vai os patitos todos caídos. Bum! É um inibidor da enzima beta-lactamasa. Cuidado. Que hace? Inibe la enzima. ¿Ya? Lo mismo, esa cloredopenicilina solo puse acá porque la piperaciclina se junta con el tozobactam y forma el pipetazo, el fármaco que le puede salvar a muchos de ustedes todavía, quizá. Entonces, para resumir esto y terminar con los beta-lactámicos, con las penicilinas, de esses fármacos obrigatórios, é que bezatínica tenha um quadro específico para ela, sódica tem um quadro específico para ela, e triapen tem um quadro específico para ela. Por quê? Porque são 3 fármacos diferentes. Doutor, e por que você puxou a procaínica se não é para ser? É porque quando está fazendo triapen, você não tem nem que volver a escrever em sódica, nem volver a escrever em seu mecanismo de ação da bezatínica. Só me escreve sódica, bezatínica e procaínica. E aqui me põe isso. Entenderam? Não quero que percam tempo buscando doce com apresentação da procaínica, porque não vão pilhar. Não há. Entenderam? Sim? Resistentes, cloxa e dicloxa já sabe que é importante. De amplio, ampicilina para uso endovenoso e amoxi VOIEV. Os fármacos inibidores da beta-lactamasa, pergunto, amoxiclavulânico, ampicilina com sulbactam, tozobactam com piperaciclina. Esse clavulânico é inibidor. Essa sulbactam é inibidor. E esse tozobactam é inibidor. Entenderam? Todos los inhibidores. Todos são inibidores que se juntam com antibiótico. La amoxi le das a cada 8 horas, por 7 días. E la amoxiclavulânico igual. La ampicilina, no sé. La amoxicilina é a cada 8%. Sí. La ampicilina a cada 8%. E se le vas a dar amoxicilina com clavulânico? A cada 8%. E se le vas a dar ampicilina com sulbactam? A cada 8%. La piperacina más tozobactam igual. Cada 6. Cada 6 por 7. 6%. Entonces la ampicilina de 500 miligramos cada 8. Como? La ampicilina de 500 miligramos cada 8. Penicilina? No. Ampicilina. Ampicilina, ¿por qué vía? Por eso, ¿por qué vía le quieres dar? No le des. Solo endovenoso. Ahora, si es ampicilina con sulbactam, ahí le podés dar a cada 8. ¿Ya? ¿Entendieron? Los vía oral. 7 días. 7 días. Y endovenoso.
¿Cuál? La ampicilina. A cada 8 o a cada 6. A cada 8 normalmente utiliza. Igual por 7 días. Igual por 7. ¿Entendieron? El tema de la ampicilina oral nada más es porque No lo usan para nada porque tiene mucha resistencia. ¿Ya? ¿Por culpa de quién? De Gustavo, ya saben. Doctor, y A cada 8 horas por 7 dias, até os que são. Até os que são misturados, sim, exceto o pipetaço, que é piperacitina com tosopactam. Es vía oral. Isso é, não, endovenoso a cada 6 horas. Por doctor, quantos dias? 7 días. ese medicamento no lo encontré. Qual? Es el que acaba de Piperacina hablar. más tazobactam. Hã? La piperamicina con tazobactam. Piperacilina. Piperaciclina, que sai o nome de mal escrito, né? Piperaciclina. Clina? Piperaciclina ou piperacilina. Tenta buscar o nome, ou ponga tosopactam, vai encontrar. Bom, que é Marcelo farmacêutico, como se escreve esse fármaco? Nunca pegaste? Não? Não tem allá este? Esse fármaco custa 800 pesos cada frasco. E imagina, cada 6 horas por 7, quanto não vas tomar? ¿Y en qué cabellera? Sepsis, choque séptico, traumas grandes, são última linha terapêutica. Ahorita ele vai falar sobre isso. Todos são frascos. Entonces eso es hospitalar. Sim, pipetaço, piperaciclina com tosopactam, solo hospitalar. Le puedes usar, si es endovenosa, solo hospitalar, pero ella tiene por vía oral. Brasil utiliza mucho. Ampicilina con sulbactam. Acá preferimos amoxi con clavulano. Entonces, A cada 8. la ampicilina Si más fuera oral sulbactam, también, doctor. la ampicilina más sulbactam vía oral y intravenosa. Sí, ahí también. Si fuera oral también. ¿Cuál? La ampicilina. Con sulbactam. A cada 8 por 7. ¿Ya? Amoxicilina clavulano tem frasco ampulha? Ou só tableta? Porque eu não achei. Tá? Não tem. Tem na farmacópia. E eu só sei porque hoje de manhã porque eu pesquisei para mostrar para o menino. Las penicilinas, ellas tienen que ingresar para matar la bacteria entrando por los canales de penicilina. Al ingresar en el canal de penicilina, ese fármaco va a destruir la propiedad de síntesis de la pared. Lamentablemente, algunos fármacos ya cerraron sus poros y las penicilinas no consiguen ingresar para hacer su efecto. Entonces, lo que crearon los científicos fue una nueva línea de fármacos que llamamos de cefalosporina. ¿Por qué me espacio de pasar acá sigue más corto? Más apertado cada vez más ahí. Cefalosporina. Y las cefalosporinas le hicieron la primera generación. Al hacer esa generación de fármacos, descubrieron que era muy buena para matar infecciones causadas por gérmenes gram positivos. Y esas infecciones causadas por gérmenes gram positivo normalmente son sinusitis, otitis, faringitis, infecciones en la piel. Y por si acaso, si tenés cefazolina, cefadrina o cefalexima, cualquier infección causada por germen gram positivo, puedes utilizar. Entonces, tengo un paciente que tuvo un golpe, o el paciente que se jaló, ¿cómo es? No voy a hablar esa cosa con él. ¿Cómo se dice? Se le Escoriaciones. lastimó la piernita. Escoriaciones son, ¿no? Escoriaciones se llama, creo. Eso, porque se no sabe. Se raspó. Eso que sí. Entonces está con su escoriación y es una escoriación leve, lo puedo dar por vía oral. ¿Qué fármaco le daba? Dicloxacilina. Bien, a cada 6 por 7, 7 ¿cierto? días. Le puede dar uno de esos 3 fármacos. En vez de dar a cada 6, le da a cada 8 o a cada 12 por los 7 días. ¿Me entendieron? Más fácil, menos fármaco que el paciente va a tomar y produce un excelente efecto.
Por quê? Porque el aureus produz penicilinasa. E a penicilinasa não me afeta a las cefalosporinas. ¿Me entenderam? ¿Sí? Por eso, cuando llegan los bebés con ciertas lesiones en pie, los pediatras les encanta utilizar cefadrina o cefalexina. Cada 8 8 o por 12. 7 días. 8 o 12. Pediatría le encanta utilizar cefalexina o cefadrina para pacientes con neumonías internados en hospital o en casa. Neumonías, infecciones pulmonares. ¿Y eso no me causa de que cuando tengo una infección no pueda utilizar? No, porque ou usar esto, ou usar um amoxicilina com flavulânico, ou usar uma penicilina sódica. Então, é uma boa opção. Entenderam? Entenderam isso? Parte 2, amigo. Viram que a coisa havia funcionado. E dijeron, ¿sabe qué? ¿Y si ponemos un poquito más de pila para que la cosa se quede mejor? Y hacemos una nueva generación. Le construyeron la tercera. Son fármacos que son buenos contra gram positivo y son contra algunos gram negativo. Algunos. Y por ese motivo vieron que la cosa estaba funcionando y le criaron la tercera generación. Full positivo, full negativo. Me mata gérmenes gram positivo y me mata gérmenes gram negativo con excelencia. ¿Ya? O cefuroxima é a mesma coisa que Não, cefaclor é um e cefuroxima é outro. É que na tábua que está cefuroxima. Esse é o C. Essa é a tábua antiga. É a mesma Cefuroxima. coisa que esse. É a mesma família, mas são fármacos diferentes. Esse é uma cefalosporina de segunda geração, porque a cefaclor não vai encontrar em farmacópio. Cefuroxima sim. Cefuroxima. Cefuroxima. Tiene su tabla, está em sua tabla. Então são para gram positivo. São para gram E algunos negativos. Positivo e alguns positivo com excelência e alguns negativos. Então se criaram terceira geração, full positivo e full negativo. Aí a coisa funcionou tão bem que eles dijeron, sabe o quê? Me faltam as bactérias super, faltam as pseudomonas, as intrahospitalares, e hicieron quarta geração. Full positivo, full negativo e Ahí eso me ponía. pseudomonas. Cuando se me infectó necesario. Entenderam? Ou não? Sim? Essas são as cefalosporinas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Como na terceira geração me mata gram positivo, gram negativo com excelência, não vais ver utilizar muito na segunda geração. Quase não se utiliza. Se tu paciente está com infecção em piel ou causadas por gram positivo, de utilizar a primeira geração. Se é um paciente que pode ter uma infecção por gram positivo ou gram negativo, le usas terceira geração. Doutor, e quando uso a de quarta? Quando você está trabalhando em terapia intensiva, em medicina interna, em UTI, aí vai poder usar a piperaciclina com tazobactam, a cefepima, ou um tal imipenem, meropenem, que são os carbapedêmicos. ¿La secreción acaba cuánto? Ahorita le voy a hablar de ella. ¿Cuándo los carbatos? Carbapedêmicos, quando ou como? ¿Cuándo? Quando em casos graves. Eu vou explicar sobre isso. Solo porque são meu grupo favorito. Aqui, tenéis um paciente que está em estado grave, um choque, um trauma, uma sepsis, um paciente depois que teve uma full amputação. Então, se os fármacos são imipenem, cefepima, piperaciclina com tazobactam,
o penicilina só, o Cloxa. Esses são os fármacos que vas usar em casos graves. Ok? E me pedem, tienes que dar a cada 6 horas, por 7 a 10 días. Porque esa diferencia ponía bastante cuando era el caso del COVID. Também lo usávamos, e isso quando teria uma full infecção bacteriana, que tu corpo já estava destruído, entravas em independente. Agora deixamos de usar um pouco ele, e estamos usando o seu irmão, que é o meropenem ou outro fármaco, porque se usou muito justamente por isso. ¿Ya? Y de la fórmula de la cefalosporina, ¿cuál sería utilizada para uso profiláctico? En caso de ¿Para qué? Profiláctico. Ahorita vamos a entrar ahí. Y a tercera generación, ¿ya? ¿Entendieron eso? De casos graves. Sí. ¿Sí? Después de eso, tenemos otro fármaco. Vancomicina. También para casos graves. Es última línea de acción. Perdió la vancomicina. De modo. Chao. ¿A qué familia? Ahí está insultado, fíjate. Glucopéptidos. ¿Ok? ¿Anotaron eso? Eles estão anotando. ¿Listo? E esse aqui, doutor? Meropenem. É o irmão do imipenem. Também é para casos graves. Uhum. Esse seria para as ampulhas também? Terceira e segunda geração. Terceira e quarta. Aí que vai ser bloqueado. Quer que eu faça a sua tábua também? Vai ser mortal para gato? Sim, sim, para as campolhas. Vale 400 bom cada uma. É importante. Isso significa, Gustavo, deja de estar vendendo amoxicilina para a gente solamente uma, porque senão só o que vai funcionar é outra. E eu vou cobrar em tua farmácia. Vamos. Acá, primeira coisa. Se eu sei que vocês vão copiar em exame, vou prevenir e buscar uma técnica para que não copiem, certo? Isso se chama prevenção. Se eu sei que você está copiando, eu vou pilhar e vou castigar. Isso se chama ação. Quando utilizo os fármacos, isso se transforma em profiláctico. Profilaxis, pré-exposição. Consiste em dar um fármaco a um paciente antes de que esse paciente tenha dita infecção. Entenderam? Profilaxia pré-exposição consiste em dar um fármaco, um tratamento ao paciente antes que esse paciente se infeccione por algo. Por exemplo, eu vou fazer um tatuagem, vou fazer qualquer procedimento estético e que me disse que tome o médico que vai produzir o procedimento. Vai tomar um antibiótico antes de realizar o procedimento ou depois. ¿Entenderam? E por que isso é importante? Porque a piel do paciente está exposta. E se a piel desse paciente está exposta, pode ser que genere ou não dicha infecção. Que fármaco le daria, por exemplo, para esse paciente? Que vai ser tratado? Bien, la nitroglicina cada quantas horas? 6 Ok, 7 dias. E se não quero tomar ginkgo sulfuro, não quero tomar a cada 6 horas?
¿Con qué? No, prótesis de intestino venoso para cada 6, no quiero. Si fuera que no lo haga, Le dar la penicilina penetración. ¿ah? Le dar la penicilina. No va a funcionar. Empieza ideal. Cefalosporina de primera generación. Cefalexina o cefadrina. Poderia ser uma opção. Me entenderam? Também a cada 6 ou a cada 8 ou a cada 12 horas. Também tem que dar por 7 dias. Não lo quero. Que pode tomar? Cefixina. Se fala uma comida de 400 miligramas, anota aí, em cápsula, e lhe das a cada 24 horas por 5 dias. Muito mais prático. Para toda infecção em pele, esse fármaco poderia funcionar. Então, se as opções para a pele seriam dicloxa, cefixima ou cefadrina ou cefalexina. Entenderam? Hasta ahorita para a pele? Perfeito. Entenderam? Sim. Doutor, e por que me estás falando profilaxis? Se o paciente vai fazer uma cirurgia na cesárea, por exemplo, você lhe faz profilaxis com fármaco endovenoso e o paciente vai quedar internado. O que lhes dás? Ceftriaxona ou cefotaxima. Por que ele usar ceftriaxona ou cefotaxima em um paciente que vai ser uma cesárea? Porque cesárea se corta varias capas de piel. Bien. Todo eso para infectar fácilmente. E aí, com que tipo de herpes pode infectar-se? Tanto gram positivo quanto gram negativo. Por isso busco um que seja full gram positivo e full gram negativo. Entenderam? Sim? Então, a ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. E a cefotaxima também. Ambas. Terceira geração. La ceftriaxona se le dá por via endovenosa. E a cefixima, calma, endovenosa por enquanto. E a cefotaxima também. La ceftriaxona vem de 1 gramo. E a cefotaxima também. La ceftriaxona le utilizo para hacer profilaxis pré-quirúrgica. ¿Y la ceftaxima? La ceftriaxona se elimina por la materia fecal. ¿Y la ceftaxima? No, ela se elimina por el riñón. Sabía que iba a hacer. Entonces la cefotaxima se elimina por el riñón. La ceftriaxona elimina por materia fecal. Tenés un paciente que tiene falla renal o dificultad para eliminar ciertos nutrientes, ciertos desechos del cuerpo, entonces no le vas a usar cefotaxima. Porque si usas cefotaxima, el riñón no va a filtrar eso y le vas a intoxicar al paciente con exceso de fármaco. O le puede dañar más el riñón. ¿Entendieron? Insuficiencia renal, le usamos ceftriaxona. ¿Por qué? Porque se elimina por materia fecal, no por el riñón. Esto son cosas que tienen que estar en su conocimiento. ¿Ya? Primera vez que yo estoy diciendo, ese fármaco es importante saber por dónde se elimina, por eso. Y acuérdense que eso es fármaco único. La ceftriaxona le das al paciente a cada 8 horas. ¿Y la cefotaxima? Ya no más, ¿no? A cada 6 horas. Cefotaxima a cada 6, ceftriaxona a cada 8. Calma. La ceftriaxona também poderia ser intramuscular. La cefotaxima não lo usamos intramuscular. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque não, su tiempo de vida média não te ajuda muito. A ceftriaxona pinchada intramuscular se torna bactericida. Então, poderia funcionar, por exemplo, para gonorreia, sífilis, seria uma alternativa.
A do ceftraxona intramuscular endovenoso. Isso. E a ceftaxina solo endovenoso. O paciente tem gonorreia. A primeira linha era penicilina. O paciente, você não quer dar uma azitromicina a ele, quer pinchar-lhe, só que essa bactéria já é resistente à penicilina. Então, se quer dar ceftriaxona. Como? Uma pinchada em algum bumbum, dose única, 1 gramo full pinchada. Me entenderam? Yeah? Então, se para a gonorreia, de usar ceftriaxona como opção. Todos os demás, prevención, profilaxis. Doctor, fuera de estos, por decir antibióticos, la profilaxis son las vacunas, por ejemplo, las antirrábicas, Sí, todo pero eso. es otra cosa Ajá. totalmente No, pero es diferente. que lo escuchaba el término en eso, profilaxis para zoonosis, por decir, No, escuchaba. profilaxis pré-quirúrgica, por ejemplo. Ah, ya. A eso se refiere. Ya. ¿Ya? ¿Alguien hizo cirugía? Digo, doctor. Doctor, la ceftriaxona cada 8 horas en la gonorrea, ¿por cuánto tiempo? En gonorrea intramuscular no se une. ¿Ya? Ahorita le voy a explicar cuándo es endovenoso. ¿Alguien se hizo cirugía de apéndice acá? ¿No? ¿Alguien hizo cesárea? ¿Alguien hizo alguna cirugía? Sí. ¿Sí? Cuando uno hace una cirugía de apendicitis, por ejemplo, se queda 2 días internado. Cuando uno se hace cesárea, se queda 2 días internado. Si uno tuvo un trauma, algo muy más grave, se queda por 3 días internado. Entonces, durante el tiempo que el paciente esté internado, de 2 a 3 días, le vas a pasar endovenoso. 2 a 3 días. Doctor, pero usted me dijo que el tratamiento tiene que dar completo por 7 días. Claro, le deja él por 2 días ahí endovenoso. Y cuando le toque hacer algo hospitalaria, me das una cefalosporina de tercera generación que sea por vía oral, para que tome una por día durante los 5 días que faltan. ¿Cuál fármaco sería? Cefixima. Cefixima, 400 miligramos, una por día por 3 días. Eita, que essa classe vai estar emocionante. Vitor, vai sofrer para revisar isso sem ver a imagem. Estou deixando um recado para ele aqui. Entenderam isso? Chicos, me da pena de la cara de ustedes. Mucha información. Sí. Pero no se preocupe. Esses fármacos lo avançaremos próxima semana. Devido os fármacos,